El maldito refresco. Soy Alejandro Calvillo y esta es la colaboración para esta semana para Sin embargo, y la he titulado así, el maldito refresco. Durante más de 50 años, la industria del azúcar la industria del azúcar de Estados Unidos logró, y con esto influyendo a todo el mundo, que la atención sobre los daños que provoca este ingrediente fuera desviada totalmente. Esto lo hizo a través de la Fundación del Azúcar, pagando a expertos de la Universidad de Harvard. Desde ahí hasta que la Organización Mundial de la Salud hace unos años comenzaba a sugerir, establecer una recomendación de no consumir más del 10% de las calorías provenientes de azúcar en nuestra dieta. Y bueno, cuando la OMS estaba discutiendo esto, el gobierno de los Estados Unidos presionó diciendo vamos a retirarle los recursos a la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces hasta ahora han venido una cantidad de campañas y de impulso de narrativas en contra de cualquier política que pueda reducir el consumo de los productos que contienen azúcar, especialmente las bebidas azucaradas. Estas son las que contienen más. El 70% del azúcar añadida que consumimos los mexicanos viene de el azúcar presente en las bebidas azucaradas. Y esto tiene una relación directa, ¿sí?, con los efectos que genera este consumo. Este consumo tiene efectos no manifestados, no muy claros, pero también tiene efectos muy claros. Esta epidemia que vivimos en nuestro país de sobrepeso, obesidad, diabetes y de enfermedades cardiovasculares tienen una profunda relación con el consumo de bebidas azucaradas. Como siempre, cuando se quiere impulsar una medida para bajar el consumo de un producto que no solamente hace daño, sino estragos en la salud, las corporaciones globales que introducen los productos con este ingrediente reaccionan y sus millones de recursos crean narrativas como lo hacen ahora ante la propuesta de aumentar los impuestos a las bebidas endulzadas. Veamos cuáles son los principales argumentos en contra de que se incremente el impuesto a las bebidas azucaradas. Lo primero que dicen es que el impuesto no funciona. Lo repiten en las columnas especialmente en las columnas de los analistas de finanzas. En 2014 se estableció en México un impuesto a las bebidas azucaradas de $1 por litro, que equivalía al 10% del precio del producto. La recomendación en ese entonces es que no fuera menor a 20%. Sin embargo, las campañas de quienes alzan la voz en contra en los medios de comunicación, las de las asociaciones empresariales y de las propias refresqueras, impidió que el impuesto llegara a ese 20%, que era el mínimo recomendado. Esos mismos actores ahora dicen que el impuesto no sirvió. Bueno, en primer lugar, ustedes no permitieron que subiera a 20%, que era el mínimo recomendado. Sin embargo, las evaluaciones realizadas con metodologías científicas, no pagadas por la industria y publicadas en revistas científicas, revisadas por pares, demuestran una caída de entre 3 a 6 a 9% en los primeros años y una baja de ingesta de calorías a más largo plazo en mujeres específicamente. Si hubiera sido el impuesto de 20% o más, tendríamos una reducción de entre 30% y 25% en el consumo de estas bebidas, como lo han obtenido con un impuesto en Reino Unido y Sudáfrica. Es importante mencionar que en la India, en 2014, tenían un consumo anual de lo que nosotros ese año consumíamos en promedio en una semana, ellos lo consumían en todo un año. Es decir, su consumo era muy bajo. Y sin embargo, las corporaciones pues saben y buscan que sus mercados crezcan en cualquier lugar del mundo. Y han invertido muchísimo en penetración en el mercado de la India, en publicidad, y el consumo en la India ha ido aumentando. Pero la India no quiere llegar a la situación porque ahora es muy claro en el mundo. Posiblemente en México no era tan claro hace 30 años, pero ahora es muy claro. Y la India acaba hace unos días de poner un impuesto
no de 10, no de 20, no de 30, han puesto un impuesto de 40% a estas bebidas. Y hay otros países que han llegado hasta 50% en el impuesto. Es que son bebidas que no deben de estar en la mesa de las familias. Son bebidas que no podemos prohibir, pero que no deseamos que sean consumidas. Otro argumento principal, aparte de que el impuesto no funciona, es de que va a venir una crisis económica con el impuesto tremenda, ¿no? Diversos estudios realizados alrededor del mundo, hay que pensar, ¿no?, y considerar que en 130 jurisdicciones, esto es, entre países, ciudades y estados, han establecido impuestos a las bebidas azucaradas. No se ha visto una pérdida de empleo, y no solamente a las azucaradas, también, como veremos, a las bebidas con edulcorantes no calóricos. En los estudios que se han hecho, no se ha podido demostrar esto que dicen las empresas, de que va a venir una pérdida de empleos. Al contrario, cuando los recursos recaudados se invierten en atención, no solamente no se pierden empleos, se crean. Se pasa así de un círculo vicioso en que las corporaciones expanden el consumo, la adicción de su producto para obtener enormes ganancias, dejando en la población enormes daños en salud, dejando enfermedad y muerte. Se pasa así a un modelo en que se pagan parte de los daños a través de los impuestos, y estos se dirigen a beneficio de las poblaciones más vulnerables. En el caso de la ciudad de Filadelfia, el impuesto a las bebidas azucaradas y a las que tienen edulcorantes no calóricos se destina a programas dirigidos de manera especial a atender a las infancias de los barrios más marginados, creando empleos en beneficio de la población. Otra narrativa, otro mantra de quienes defienden a estas corporaciones es que los pobres son los más afectados con el impuesto. Los impuestos altos a estos productos bajan su consumo en mayor medida en las poblaciones de menores ingresos, que son las que más sufren las consecuencias de las enfermedades provocadas por el consumo de sus productos. Una misma enfermedad puede sufrirla una persona de altos ingresos y una de bajos ingresos, pero los desenlaces suelen ser muy diferentes, así como el padecimiento. En el caso de la diabetes hemos documentado, puede verse en nuestros documentales libres y pueden ustedes poner los datos, Dulce Agonía y Destapa la Fatalidad. Dulce Agonía y Destapa Fatalidad. Esos dos documentales demuestran cómo las personas de bajos ingresos suelen descubrir que sufren esta enfermedad, la diabetes, ya cuando han desarrollado pie diabético o cuando han empezado a perder la vista, estados ya muy avanzados de la enfermedad. Es decir, la atención es tardía, así como la calidad de la atención no suele ser la más adecuada. En el caso del pie diabético es muy caro, ¿sí?, tratar de revertir el pie diabético cuando ha avanzado. Es muy, muy caro. Los servicios de salud normalmente lo que hacen es una amputación. Quien tiene muchos recursos puede salvar el pie. Por otro lado, el padecimiento es otro también, por las complicaciones económicas, familiares y de apoyos entre una persona con ingresos altos y una persona de ingresos bajos frente a la diabetes. Los más pobres son los más afectados por el consumo de estos productos. Al respecto, los defensores de las corporaciones ponen el mito en el cielo, el grito en el cielo por un impuesto de 3 pesos al litro, pero nada dicen en relación al aumento que las propias empresas han realizado a estos productos, que en muchos casos están muy por encima del impacto del impuesto en el precio del producto. Es decir, las empresas aumentan los precios, aumentan sus ganancias, pero mientras esas ganancias van a las empresas, no se dice que eso afecta a las economías de los más pobres. Pero sí, cuando se pone un impuesto para que el Estado dirija ese recurso al sector salud, entonces sí es un grave daño a las familias. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó en una de sus conferencias mañaneras que había visto en un hospital, ¿no?, pues una gran presencia de pacientes, y preguntaba
qué estaban sufriendo esos pacientes y le dijeron principalmente enfermedades renales. Y preguntó, ¿cuál es la causa de estas enfermedades renales? Y le dijeron, el consumo de bebidas azucaradas, de estos refrescos. Y ella, una persona bastante informada, reconoció que ella no sabía de esa relación, como muchos mexicanos no lo saben. Esta situación es muy clara en el caso de Yucatán. Yucatán presenta uno de los índices más altos de enfermedad renal en el país. Y hace años, los directivos de Bepensa, la embotelladora de Coca-Cola en la península, la tercera embotelladora de Coca-Cola en México, declaró que los yucatecos eran los mayores consumidores de Coca-Cola en el mundo. Y hay mucha evidencia que el consumo de estas bebidas, se relaciona con enfermedades renales. Como nota de cómo se oculta la información de los daños, hay que decir que la Fundación Mexicana de la Salud, la FunSalud, una institución con mucha influencia en México por la que pasaron diversos secretarios de salud, patrocinado por el sector privado, estableció una filial en Yucatán dirigida por un funcionario de la empresa embotelladora de Coca-Cola. Y los estudios realizados por FunSalud, que tuvieron y han tenido mucha difusión sobre cuáles son las causas de la enfermedad renal en Yucatán, se dirigieron de manera exclusiva a evaluar el impacto de la calidad del agua de la región en las enfermedades renales. Nada, ningún estudio sobre el impacto de las bebidas de Coca-Cola en la enfermedad renal en ese estado que la propia embotelladora Bepensa declaró que eran los mayores consumidores de Coca-Cola en el mundo. Y así no pararíamos de señalar los casos de ocultamiento de los daños en los cuales ha existido un contubernio de las corporaciones y los funcionarios públicos. Las grandes corporaciones globales de estas bebidas nunca declaran directamente, ponen como voceros a las asociaciones empresariales. Acabo de escuchar esta mañana a uno de los dirigentes de una de estas asociaciones declarar que con estos impuestos se va a afectar la inversión en México, que sería una catástrofe económica, que se perderían empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se estima que los costos del sobrepeso y la obesidad en México ascienden a más de 445,000 millones de pesos. Los impuestos que pagan las productoras de estas bebidas y de los productos ultraprocesados, que son la principal causa de esta situación, son aproximadamente una 10ª parte de esos costos. Mientras las corporaciones se enriquecen, los sistemas de salud se colapsan y las familias se pauperizan. Piense usted las consecuencias de la diabetes para la persona que la sufre y las repercusiones para su familia. Ya no se trata de que sea la Organización Mundial de la Salud la que recomienda el impuesto a las bebidas azucaradas. Se trata de que en este momento los propios organismos internacionales de finanzas como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hacen esta misma recomendación porque saben bien que los daños que está provocando el consumo de estos productos junto con el tabaco y el alcohol ponen en crisis los sistemas de salud, las finanzas públicas. Si no se actúa con fuertes impuestos y con fuertes medidas para bajar el consumo de estos productos, seguiremos pagando los daños como sociedad. Seguiremos el gobierno y la sociedad subsidiando a estas corporaciones globales para que se sigan enriqueciendo a costa de la enfermedad y la muerte. Salgamos del círculo vicioso y mejoremos la salud de los mexicanos. Gracias.